Y como lo adelantábamos, ya nos acompaña Domingo Carlomagno como cada jornada, esta vez para hablar de la hidrovía. Domingo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más. Hola, hola Omar, hola Séfora, muchas gracias por estar acá siempre atento a lo que sucede en el mundo y quería hablar un poco, conversar un poco lo que está sucediendo en la hidrovía, Sí, porque cada tanto parece que el tema de la hidrovía es algo que nos afecta a todos nosotros y sin embargo parece medio que quedarse en el olvido hasta que vuelva a suceder una nueva crisis, ujú, como fue que pasó con Argentina y Paraguay ahora en junio, julio, con el tema de la suspensión de la zona de Alijo en sí, donde se hacía el transbordo. Pero bueno, vamos a utilizar un poco el lenguaje técnico, entonces perfecto. medio para hacer un poco de definiciones, creo que cuando yo hablo de transbordo, por ejemplo, estoy hablando de pasar la mercancía de un buque a la barcaza, Ujú, ¿sí? Zona de alijo es el lugar físico en donde se hace eso, generalmente en el agua, ¿sí? Y cuando hablo de fondeo, sí, estoy hablando de la barcaza o el barco que tira el ancla y se queda ahí en el río. sí, Entonces, para ir hablando un poco de eso. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos, si vemos en el mapa, ¿sí? ujú, Paraguay obviamente no tiene salida al mar. Entonces, eso a veces dificulta un poco el tema de que los grandes buques marítimos lleguen hasta Paraguay. Entonces, por lo general lo que pasa es que se hace el transbordo ahí al ingresar apenas en el Río de la Plata en la ciudad de Buenos Aires. Ahí es donde se hace el transbordo. Ahora, ¿qué pasa? El combustible principalmente que venía en los buques marítimos se hacía el transbordo en el kilómetro 171, ¿sí? Que sí, es ahí cerca de la ciudad de Buenos Aires, en la región de Campana, Zárate. ujú, Ahora, ¿qué pasa? El transbordo no necesariamente hacían en un puerto. Lo que se hacía era una zona de alijo, como dije, y lo que pasaba era que se estacionaba el buque al lado de la barcaza, en el medio del río, y y se ahí se hacía el hacía el... fondeo, y ahí se pasaba el combustible a través del buque a la barcaza. ujú, Entonces, ¿esto qué implicaba? Que los costos operativos eran relativamente baratos, porque no tenías que pagar ninguna tasa portuaria, algún peaje ni nada. Simplemente es como que yo me pare al lado tuyo y te entregue exacto. plata, por así decirlo, ¿Y ¿verdad? qué hizo Argentina con relación a eso? Bueno, ahí está. Se informó, el ARCA, que hoy en día es la aduana, lo que nosotros también se conocía como AFIP, informó a la que se encarga de la Guardia Costera, ahora no me está saliendo el nombre, pero ¿Gendarmería sería? no, no, la parte acuática de Ah, Gendarmería, pero sí, sí, sí. básicamente sí, le dijo, Prefectura Naval, ahí está, Ah, le avisó a Prefectura que esa zona, el kilómetro 171, estaba suspendido para ese tipo de operaciones. ujú, Entonces lo que tenía que pasar ahora era que Paraguay, los buques que pasaban por esa zona, no solamente los paraguayos, tenían que irse hasta otro puerto, que es el puerto del el Paraná de Las Palmas, ¿sí? El kilómetro 171 era conocido como el Paraná Guazú. ujú. Entonces tenían que irse a otro puerto. Y ahí sí no podían hacer simplemente el fondeo y pasar el combustible de un lado a otro, sino que tenían que hacer a través del puerto. Entonces lo que implicaba era tasas, comisiones, impuestos, o sea, era un costo mayor. Y no solo eso, sino que afectaba también a la logística, porque el canal que tenían que utilizar, que es el canal de Irigoyen, es estrecho. Ujú. Entonces menos barcazas podían pasar ahí a la vez. Entonces eso hacía que, por ejemplo, los costos logísticos se incrementen en un 70%. ¿Por qué esto es importante? Porque de vuelta, nosotros no tenemos salida al mar. Entonces, Claro. 80% de todas las exportaciones paraguayas pasa por ahí. De manera directa o indirecta, el 70% de la economía paraguaya está ligada a la hidrovía y no solo eso, 100% de nuestro combustible que nosotros importamos viene por esa zona. En Ujú. esa zona, por el momento, lo único que se hacía era el transbordo de combustible. Entonces, igual iba a implicar altos costos, no solamente iba a tener un impacto directo en nuestra economía, porque todo el combustible que utilizamos, como dije, pasa por ahí. Entonces, de alguna manera, por ahí vino la mano del drama que se armó entre Argentina y Paraguay. Ahora, ¿cómo está la situación? Hay como un impasse ahí, es Claro, decir, un al, tiempo de espera. claro, al comienzo se había dicho que en 30 días se iba a suspender. Sin embargo, justo coincidió con la cumbre del Mercosur, entonces el gobierno paraguayo presentó una nota formal a través de Cancillería, a la Cancillería Argentina, y lo que se decidió es que que por 10 meses como que se iba a seguir permitiendo a los buques hacer el transbordo ahí, ¿sí? Pero, y mientras tanto como que iban a hablar alternativas. Porque, como dije, se establecieron como 10 puertos alternativos en donde los buques podían ir a hacer el transbordo. Sin embargo, esos 10 puertos alternativos, como dije, quedan lejos e Sí. incluyen otros costos logísticos. Algunos datos que estuve leyendo es que desde el 81 el traslado se hace en esa zona. Ujú. Entonces, de alguna manera es algo que viene ya hace casi 40 años que se viene haciendo, más de 40 años, Más.
Y como que nunca hubo ningún tipo de inconveniente, nunca hubo ningún choque, algún derramamiento de gasolina tampoco, nunca hubo. Entonces como que sorprendió un poco la noticia de que se lleva a cabo eso. Entonces en este momento está pausado. Por 10 meses se va a poder haciendo el transbordo, pero obviamente hay que ver qué acuerdo llegan Paraguay y Argentina. Porque no sé si te acordás también del tema del peaje, que en su momento también También generó mucho revuelo. Bueno, privatización de un tramo importante de la claro, hidrovía. el Paraná Confluencia, el tramo Sí. Paraná Confluencia. En ese momento, como que parece que más o menos nos olvidamos de eso. Sin embargo, hoy en día los buques paraguayos que pasan por ahí siguen pagando peaje, $1 por el tonelaje, por la tonelada que están transportando. Por el momento, medio que nos olvidamos, hicimos las protestas correspondientes, pero se sigue pagando eso que se estableció en su momento. No, Existen no sé yo. alternativas, pero tampoco se llega a una acción que solucione el problema Claro, realmente. claro, eso pasó, por ejemplo, con el tema del peaje. Ahora con el tema del kilómetro 171 del Paraná-Guazú, obviamente el gobierno tiene ahora 9 meses para lograr un acuerdo. Vamos a ver si verdaderamente terminan logrando un acuerdo, ojalá que sí, porque de vuelta los costos logísticos, porque ¿qué pasa? El transbordo que se hacía en el Paraná-Guazú, o sea, en el kilómetro 171, duraba aproximadamente 3 días todo el tramo. Ahora, ¿qué pasa? Los nuevos puertos o el Paraná-Las Palmas implicaría un cambio de 3 días, va a pasar a ser 8 a 12 días. Y acuérdense que cada día que el Mucho tiempo, buque o sí. la barcaza está en navegación, es otros costos que se van sumando también. Personal, combustible, o sea, muchos costos operativos que se van asociando a eso. Entonces, eso también tendría un impacto directo en la economía paraguaya. Sí, ahora, ¿qué alegó Argentina en su momento con el cambio de la ubicación del alijo de combustible? Porque en el tema del peaje, bueno, alegó la necesidad de sostener la hidrovía, de hacer mantenimiento, y bueno, eso implicaba una inversión que el gobierno argentino actualmente no está en condiciones de hacer, lo señalaron las autoridades, y si estuviera tampoco iba a hacerlo porque quiere que lo haga el sector privado, que es el que usa la hidrovía. Pero en el caso del alijo, ¿tiene que ver con controles o con qué, Sí, no hay Domingo? un caso concreto. Lo que sí se habló un poco es tema ecológico, porque de vuelta hay un riesgo ecológico de la zona que haya un derramamiento o algo, pero como dije, en los últimos 40 años eso no ocurrió. También para formalizar un poco que vayan a un puerto, ¿verdad? Claro, Pero obviamente, sin pensar mal también, el hecho de que vayan a un puerto significa más recaudación también para el arca totalmente, argentina. sí. Entonces también viene por ese lado. Es más, cuando se dio todo este tema de que salió el anuncio, uno de los principales gremios de armadores fluviales de Argentina, como que salió a felicitar al gobierno argentino porque de alguna manera ponían igual condición a los buques argentinos. Porque los buques argentinos sí o sí tenían que ir al Paraná, Las Palmas, a hacer ese transbordo ahí. Sin embargo, las barcazas paraguayas, los buques paraguayos, hacían solamente en el kilómetro 171. Entonces, de alguna manera, era como que igualar el campo de juego. A nosotros nos afecta de vuelta muchísimo porque es como nuestra única salida. Sí. Es nuestra salida al mar, básicamente. Como que a veces se hace falta política de Estado como para posicionar mejor a nosotros o Paraguay en ese sentido. Porque como de vuelta, 80% de nuestras exportaciones pasan por ahí. Entonces implicaría un costo altísimo si es que verdaderamente se llega a pasar el tema de que vamos a tener que irnos ahora al Paraná-Guazú y no en el Paraná-Las Palmas. También para los importadores significaría un costo también, Sí. un sobrecosto. Hablábamos domingo con el señor Eugenio Caje en otros bloques y nos decía, se viene una temporada importante para ellos porque se llega fin de año, tienen que venir productos Sí. importados para esta temporada y eso también significa un sobrecosto en el movimiento y en el comercio exterior. Sí, 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 obviamente porque de vuelta, como dije, el Paraná-Guazú, o sea, el canal del Irigoyen donde se utiliza es muy estrecho. Entonces las barcazas no pueden pasar como suelen pasar, en vez de pasar de A6 o de A4, ahora tienen que pasar de A2. Entonces también sí, los costos van alzándose y no solo eso, creo que ahora el río está en la época en donde está subiendo un poco, entonces Sí. eso facilita un poco el traslado en la zona, ¿verdad? Pero cuando fue el tema del Paraná, del kilómetro 171, justo el río estaba bajando también, entonces eso implicaba altos costos para nosotros. Entonces esos son los fenómenos que a veces hay que ir averiguando y viendo que tienen un impacto directo en el bolsillo de las personas. Y precisamente desde la Dirección de Hidrología mencionaban hace unas semanas que septiembre y octubre podría ser nuevamente un tiempo de descenso de las aguas del río, principalmente el Paraguay, y cómo esto también puede llegar a afectar, ¿no? Sí, no, de vuelta, Paraguay
no tiene salida al mar, depende enteramente de sus ríos. De la hidrovía. Y no, de la hidrovía, obviamente. Y no solamente para traer, sino para vender también, tipo toda la soja que nosotros exportamos por ese lugar, todo lo que tenga que ver con las exportaciones, de vuelta, 80% pasa por ahí. Y de manera directa o indirecta, 70% de la economía está ligado a eso. Entonces, que haya de por sí ya un sobrecosto del 70% porque tener que ir a un puerto distinto y principalmente en combustible, ahí como que sube todo y no hay política monetaria que te ataje esa inflación que se te viene encima, ¿verdad? Entonces, creo que ahí sí el gobierno hizo bien en presentar una queja debida a tiempo, porque a veces cuando uno no lo hace a tiempo y deja pasar estas situaciones, como que el gobierno del otro lado como que lo toma como un acuerdo tácito, entonces como Sí. que voy aceptaste. Entonces siempre protestar o dar una queja al tiempo correcto y de la manera que corresponde siempre es lo que hay que hacer. Qué importante también el movimiento político que se va a ir generando en los próximos meses. Es fundamental porque se vienen temporadas importantes, ya lo decías, el impacto en el comercio, porque no tenemos otra salida justamente al mundo y necesitamos de ese movimiento. Claro, eso fue muy interesante verlo, ¿verdad? Porque el que puso el peaje fue Alberto Fernández, ¿verdad? Ahora, el que puso este tema del kilómetro 171 es Javier Milei. Están en las antípodas ideológicas. Sí. Sin embargo, Paraguay siempre se presentó como un amigo de los dos. Siempre se presentó como un amigo de la Argentina. Sin embargo, Argentina siempre, sin pestañear, ha puesto esas trabas, por así decirlo, en la hidrovía. Entonces también hay que ver cómo mejor manejar la relación entre Argentina y Paraguay y también ver si es que, si vos decís, Javier Milei es mi amigo, Argentina es nuestro amigo, por así decirlo, está bien, un amigo no te hace eso, por así decirlo, ¿entendés? Pero bueno, Javier Milei está con la política esa de que hay que ahorrar los costos, todos tienen que pagar, se acabó el estado de bienestar, entonces es lógico un poco que él trate de implementar esas políticas para las personas que pasan, por los buques que pasan por la hidrovía.